Bueno, vamos a hablar acerca de la segunda clase. Miren, dos clases en una, estudian ustedes. La segunda clase del razonamiento verbal. Esta tiene que ver con tiene que ver con ¿por qué estudiaremos? Palabras antónimas. Sí, ya hemos visto las homónimos y como sinónimos y significados denotativos. Estudiaremos las palabras homónimas y también estudiaremos el término excluido. Esos son los objetivos de la clase de ahora. Con que lleguemos a las antónimas y homónimas podríamos acabar la clase de ahora. Término excluido podríamos dejarlo para mañana porque es otro tema un poco más fuerte, así que yo creo que con las dos que lleguemos es más que válido. Palabras antónimas. Dos palabras son antónimas cuando tienen significados opuestos, ¿no es cierto? Los ejercicios que tomaba antes el Cenecir era como ustedes lo pueden ver aquí. Sí, nos ponían la palabra, decía, escoja el significado opuesto, de suave, ¿cuál será el antónimo? A ver, ¿cuál creen que sea? Difícil, acrimonia, profundo u oculto. De suave es difícil. O sea, tú dices que es suavito, que está, lo contrario sería que difícil, no creo. Es acrimonia. Sí, acrimonia es el opuesto de suave. ¿Qué es acrimonia? Difícil. ¿Cómo es de duro? Áspero. Sí, áspero. Sí. Bien. Bien, ahora en cambio ya es pegado al contexto. Sí, ahora se manejan pegados al contexto. Una característica que se presenta en varios de estos problemas es que las otras tres alternativas son sinónimos. Por ejemplo, miren, observen esto de aquí. Es un efecto que se está dando últimamente en las pruebas. Si ustedes se dan cuenta, estructuración, composición y formación son como sinónimos los tres, ¿no es cierto? Y además no solo que son sinónimos entre los tres, sino que también son sinónimos de la palabra negrita. Por lo tanto, como aquí me están pidiendo el antónimo de formación. Sí. O sea, el antónimo no solamente que es antónimo del de negrita, sino de las otras alternativas también. O sea, ¿por qué me ponen así? Es como para... Por eso, cuando ustedes no leen bien el enunciado, la mente les engaña a creer que les están pidiendo sinónimos. Y ustedes van, dicen de configuración, esa es estructuración. Sí. Y se pone a dudar porque dicen, ¿por qué hay tres que son iguales? Todo eso, o sea, hay que tener en claro esto, ¿no? De que es como una trampita, pero es una trampita que más bien les puede facilitar la vida. Sí. Ahí está, ¿no? Las tres son sinónimos, por lo tanto ese sería el antónimo. Veamos esto. Dice, seleccione 4 sinónimos de la palabra perfección, 4 antónimos, disculpen, 4 antónimos. 4 antónimos de la palabra perfección. ¿Será que prototipo es antónimo de perfección? ¿Defecto? Sí. ¿Deficiencia? Sí. ¿Falla? Sí. ¿Culminación? ¿Anomalía? Sí. ¿Cuál tiene 2, 3, 4, 6? Pues en C, ¿no es cierto? El dirigente que fue difamado presentó una querella. Querella será contienda, verán que aquí pide antónimo, le verán bien. Antónimo de querella será contienda, queja, concordia o demanda. Si ustedes se dan cuenta, contienda, queja y demanda son sinónimos, ¿no es cierto? Entonces concordia será el antónimo. Tú eres cercana a la concordia, ¿no es cierto? O queda lejos. ¿O cuánto queda lejos? Sí está cerca, ¿no es cierto? Me ir a dar, cuando dicen los cursos Costa, me voy por allá porque tierra a veces queda un cosito. La palabra antónima de es, ¿cuál será? Ahí veo 2 antónimos de cuáles serán. La palabra antónima de es de parcialidad es arbitrariedad, o de parcialidad es justicia, o de justicia es arbitrariedad, o de justicia es abuso.
Justicia. Abuso, pues es la A. La antónima de parcialidad es arbitrariedad. ¿Okay? Ahí están las alternativas correctas. La C y en este caso la A. Veamos ahí. Dice, antónimo, no se vayan a olvidar. D. El camino por el que iba era tan turbio que apenas se sentía la luz del día. ¿Qué será? Antónimo de turbio. Si nos damos cuenta, alterado, opaco y sosegado son sinónimos. El antónimo de turbio es diáfano. ¿Qué quiere decir diáfano? Clarito, despejado. Sí. Identifica el antónimo. Se van a olvidar que siempre es importante. ¿Qué me piden? Sinónimo, lo mismo, antónimo, opuesto. Su serenidad nos sirvió de ejemplo para calmarnos. Serenidad. Su preocupación, ¿no es cierto? Ese es el antónimo. Porque impavidez, aplomo y mesura son sinónimos. El antónimo es preocupación. Dice, completa con el término opuesto, es decir, con el antónimo. El excelso valor de... Para que diga el excelso valor, ha de ser buenísimo excelso. Pues, o sea, alguien dice, ¿qué será excelso? Para que diga el excelso valor de nuestros patriotas. Es decir, que está resaltando la palabra excelso. El excelso valor de nuestros patriotas nos otorgó bla, bla, bla. Más, el antónimo de excelso, ¿cuál será los que están ahí? Ruin, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Por qué? Ilustre, conspicuo y egregio son sinónimos. Ruin es antónimo. Miren que según ellos nos quieren hacer caer, pero nosotros cuando ocupamos la técnica se nos hace más fácil cuando ya sabemos esto. Completa la frase con la palabra que expresa en antonimia. Él no es compatible con la. ¿Cuál será? El reclamar no es compatible con la reivindicación. ¿Será que reclamar y reivindicación son sinónimos, antónimos? El individualismo. ¿Será que individualismo y envidia son antónimos? Es oprobio y decencia. ¿Qué es oprobio e indecencia? El oprobio no es compatible con la decencia. El oprobio es indecencia. Entonces la indecencia, en otras palabras, no es compatible con la decencia. Indica la palabra que tenga significado opuesto, es decir, antónimo. Siempre que diga opuesto, antónimo. A nepotismo. ¿Cuál será? Equidad, ¿verdad? Equidad está bien. Escoja el antónimo de la palabra que se encuentra en negrita. Antónimo, ¿verdad? La misión del científico es contribuir. Truncar, ¿no es cierto? Truncar. Perfecto. ¿Por qué? Porque secundar, ayudar e influir son sinónimos. ¿Sí? Ahí están las alternativas correctas. Seguimos. Escoja el antónimo. Escuchó sus palabras con reticencia. ¿Cómo? Suspicacia. ¿Qué es reticencia? Ahí sí es que no es. Porque aquí, verán, atención y confianza son sinónimos, ¿sí se dan cuenta? Sí, por eso. Sí. Pero también es, bueno, paciencia no es sinónimo. Sí. En realidad aquí sí tenemos que tener un poco de cuidado porque ya no, o sea, yo les digo, la técnica que les enseñé no funciona en el 100%, ninguna técnica funciona en el 100% de los casos. Aquí no es como la matemática, que 1 más 1 es igual a 2. En el mundo de las letras hay variaciones, o sea, y eso funciona para un 60%, para un 70%, para un 80% y no funciona para otro. Es como el mundo de las letras es algo medio parecido a la, bueno, no tan inexacto como las ciencias sociales. Las ciencias sociales son demasiado inexactas. Es decir, de aquí 3 personas de aquí pueden tener un comportamiento, 2 otro, es decir, hay muchas diferencias entre, no hay un factor común, como se podría decir. Aquí lo mismo, en el mundo de las letras hay un factor común para una cierta mayoría,
pero ya no funciona para otra minoría. Sí. Aquí la reticencia es desconfianza. Escuchó sus palabras con desconfianza, por lo tanto, el antónimo es confianza. Antónimo de vanidad, ¿cuál será? Modestia, porque aquí sí podemos ver soberbia, arrogancia y presunción, si son sinónimos. Entonces el antónimo de vanidad es modestia. Dice antónimo de todo comenzó una tarde de verano cuando tú y yo nos encontramos. Fue hermoso encontrarnos junto a ti. Fue desagradable, ¿no es cierto? Porque es antónimo de las otras tres. Perfecto. Aquí sí funciona. O sea, pero no querramos que funcione siempre, ¿no es cierto? Sí funciona en la mayoría. Escuchó sus palabras con reticencia, entonces ahí están las opciones, ¿no? Confianza, modestia y desagradable. Bien, ahí se acaba lo que son antónimos. Siempre, por favor, consideraciones, a tener cuidado. Cuidado con lo que es con lo que es lo que diga, sinónimo o antónimo. Cuando diga significado similar, es como sinónimo. Cuando diga significado opuesto, es antónimo. Sí. Cuando diga escoja el significado de la palabra de acuerdo al contexto, puede ser denotativo o connotativo. O sea, eso tenemos que tener la suficiente capacidad a través de hacer muchos ejercicios como para saber en qué caso podría ser denotativo y otro caso connotativo. Miren que la palabra visera, sí, tuvo ahí ciertas consideraciones que pudimos llevarlo a cabo gracias al hecho de conocer que relacionar lo que estaba con un caballero, con una armadura quizá, ¿no? Cuando hablaba de la palabra apologías, por ejemplo, de lo que decía ahí, ¿sí? Entonces como que ahí estaba solamente como un comodín. O sea, tenemos que estar claros con estas cosas para que en el momento de que estemos con la prueba decir, a ver, voy a analizarle bien cuál de los casos será. Entonces es este de aquí. Bien, entonces eso les ayudará a la experiencia, ¿no? Sí, por eso les estoy dando verbal al inicio del curso, para que ustedes lleguen bien preparados con esta parte verbal, porque la diferencia entre verbal y la matemática es que verbal es muy inexacto. Sí, en cambio la matemática es exacta. Hay reglas, hay normas, así es y punto. Y cumple para todos. En cambio el verbal no es así. Hay que practicar mucho. Palabras homógrafas. Dice que tenemos dos tipos de palabras homógrafas. Dice que esto sí, su significado netamente depende del contexto, ¿cierto? Por ejemplo, aquí dice, Juan Calle, ¿sí?, tiene dificultades para cruzar la calle. ¿Qué querrá decir en el primer término calle? Es un apellido, ¿no es cierto? Y en el segundo, es una vía, apellido y vía. Por lo tanto, todas estas son de lenes, ¿no? Y de estas, por lo menos, lo que estamos haciendo entre el primer video y este video de aquí, asegúrense que va a ir unas 20 preguntas a lenes. Siempre toman la misma valor, ¿sí? Así que a ponerle mucho entusiasmo a esto. Veamos, complete la frase con el homónimo. Que él vaya de viaje depende de sus ahorros al finalizar el año. ¿Con cuál será? Será que él vaya con un bien, ¿no es cierto? Como vimos de antes, me olvidé de puntualizar que decía palabras homógrafas. En cambio, esas son palabras homófonas. Homófonas que, miren, por ejemplo, estas suenan igualito. Sí, suenan igual, pero su escritura es diferente, ¿no es cierto? Entonces, vaya. ¿Esta vaya a qué se refiere? Al verbo ir, ¿no es cierto? Esta de aquí. Ahí está el personaje saltando una valla, ¿no es cierto? Una valla, quiere saltar la valla. Pero también, la publicidad también es las vallas, ¿no es cierto? Sí. O sea, son como especie de obstáculos. Sí, esas son las vallas. Sí. En cambio, ¿esta valla de qué es? De fruta. Y esta valla, esta no existe, esta sí me pone solo para molestarme. Sí. En cambio las anteriores, si ustedes se dan cuenta, estas se llamaban homógrafas, porque la misma escritura, calle y calle, puede tener diferentes
significados, ¿no es cierto? Esas son las homógrafas. Entonces ya vemos que homónimas pueden ser homógrafas u homófonas. A veces me dice solamente coja la homónima, no me dice homógrafo o homófono, simplemente homónima. Entonces ya sabemos que homónima puede ser homófona o homógrafa, ¿no? Perfecto. Veamos esto. Dice, en lo más profundo de la noche, y él mientras pedía el mismo deseo de siempre. ¿La? De. En lo más profundo de la noche cayó una estrella y él cayó mientras pedía el mismo deseo de siempre. Por supuesto que sí. La heladera perdió su uso y está desesperada, pues no puede acabar su tarea. ¿Cuál será? Con B dijiste. Con B, bueno. Es la B, ¿no es cierto? Porque la hiladera, ¿qué es el uso? El ovillo, ¿no es cierto? El ovillo, con H, el ovillo. El ovillo, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? El enrollado de hilo. Ese es el uso. Entonces ella perdió su uso y ahora dice, ¿y ahora cómo sigo haciendo mi tarea? ¿Sí? El primer uso es cuando decir. De usar, ¿no es cierto? Yo uso. Ajá. Este de acá usó, pasado, abusó. Este de aquí, abusar. Creo que eso como que dio... No, como que abusó es como que... A ver, rehusar. No, rehusar sería como no querer hacerlo. Abusar como sí hacerlo, ¿no es cierto? Como sí dar uso. Sí. Perfecto. Bien, hasta ahí. Esas son las palabras homónimas, homógrafas, etcétera, etcétera, etcétera.